Mi familia se empezó a reír a carcajadas cuando llegué sola a la boda de mi hermana. Y ni siquiera pudo conseguir una cita, gritó mi papá, y antes de que pudiera reaccionar, me empujó directo a la fuente. Del agua fría me envolvió por completo. Los invitados no podían creerlo, y algunos hasta aplaudieron. Empapada, con mi vestido de diseñador pegado al cuerpo y la máscara corriéndose por mi cara, sonreí y dije con calma, no olviden este momento. 20 minutos después, llegó mi esposo, un hombre millonario que parecía salido de una película. Apenas bajó de su auto de lujo, el ambiente cambió por completo. Todos los susurros, las risas, los dedos apuntando, se desvanecieron. De repente, los rostros se pusieron pálidos y la sensación de humillación se convirtió en admiración. Todo empezó con un chapuzón, un momento público y humillante. Mi propio padre, en la boda de mi hermana, empujándome a una fuente mientras todos miraban. Pero yo no lloré. Sonreí, con una sonrisa secreta, porque en ese instante ellos no tenían ni idea de quién era realmente yo, ni de quién me había casado. Crecí en la familia Campbell, en Boston, rodeada de riqueza y apariencias. Nuestra casa colonial de 5 recámaras en Beacon Hill era la definición de éxito. Pero detrás de esas puertas impecables, la realidad era muy diferente. Desde que tengo memoria, siempre me compararon con mi hermana Allison. Tenía 2 años menos que yo, pero siempre era la estrella de todo. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa frase fue la banda sonora de mi infancia, repetida una y otra vez por mis padres, Robert y Patricia Campbell. Mi papá, un abogado corporativo de renombre, solo se preocupaba por la imagen. Mi mamá, ex reina de belleza convertida en socialité, nunca dejaba pasar la oportunidad de recordarme que no era suficiente. Yo traía calificaciones perfectas y Allison también, pero además de eso, participaba en 1000 actividades extracurriculares. Ganaba segundo lugar en un concurso de ciencia, y eso quedaba opacado por el recital de danza de Allison. Era constante, implacable. Meredith, ponte derecha. Nadie te va a tomar en serio con esa postura, me decía mi mamá cuando tenía apenas 12 años. Y luego agregaba, orgullosa, poniendo la mano en el hombro de Allison, ella tiene gracia natural. Tú tienes que esforzarte más en estas cosas. En mi cumpleaños número 16, mi papá levantó la copa. Yo esperaba, con el corazón latiendo fuerte, pensando, tal vez esta vez es para mí. Pero no. Anunció que Allison había sido aceptada en un programa de verano elite en Yale. Mi pastel de cumpleaños quedó olvidado en la cocina, y yo solo sonreí mientras me tragaba la decepción. La universidad tampoco trajo alivio. Las comparaciones continuaban, los logros propios parecían siempre menos importantes. Pero con cada humillación, con cada momento en que ellos intentaban hacerme sentir pequeña, yo aprendía algo, paciencia, estrategia, y sobre todo, resiliencia. Todo eso me preparó para el momento en la boda de mi hermana, cuando finalmente la humillación se volvió poder. Porque en ese instante, mientras estaba empapada y todos me miraban, no solo estaba enfrentando su burla, estaba mostrando que, al final, yo tenía la última palabra. Y 20 minutos después, con mi esposo millonario apareciendo, todos lo entendieron. Mientras estudiaba en la Universidad de Boston, trabajando en un trabajo de medio tiempo y manteniendo un promedio perfecto de 4.0, mis padres casi nunca asistían a mis eventos. Pero, como siempre, estaban dispuestos a viajar 3 estados solo para cada una de las presentaciones de Allison en Juilliard. Era frustrante, humillante y doloroso. En mi propia graduación universitaria, lo primero que dijo mi mamá no fue sobre mi esfuerzo ni sobre lo orgullosa que podía estar, sino sobre mi elección de carrera en justicia criminal. Al menos estás siendo realista sobre tus perspectivas, dijo con una sonrisa tensa, como si estuviera tolerando mi vida. Mientras tanto, el título de artes de Allison era aplaudido como si siguiera su verdadera pasión. Esos pequeños cortes, esos comentarios hirientes, continuaron a lo largo de la adultez. Cada festividad familiar era una prueba de resistencia. Cada logro mío era minimizado y cada error o detalle insignificante se magnificaba. Sentía que nunca podía ganar. Que todo lo que hacía estaba destinado a quedar a la sombra de Allison. Pero algo cambió durante mi segundo año en la academia del FBI en Quantico. Fue un punto de quiebre.
decidí tomar distancia emocional. Dejé de compartir detalles de mi vida con ellos, empecé a declinar invitaciones a fiestas y reuniones familiares y, poco a poco, construí muros más altos que nuestra propia casa familiar. Irónicamente, mientras me distanciaba de ellos, mi carrera empezó a despegar como nunca antes. Encontré mi verdadera vocación en inteligencia contra el crimen. Subí rápido en el rango del FBI gracias a una combinación de habilidades analíticas afiladas y una determinación inquebrantable. Para los 29 años, estaba liderando operaciones especializadas que mi familia ni siquiera imaginaba que existían. Operaciones internacionales, casos complejos, secretos que no podía ni podía imaginar que ellos descubrirían, y en uno de esos casos fue cuando conocí a Nathan Reed. Pero no fue en el campo, como podrías pensar. Lo conocí en una conferencia de ciberseguridad donde yo representaba al FBI. Nathan no era cualquier empresario de tecnología. Había construido Reed Technologies desde su habitación en la universidad hasta convertirla en un gigante global de seguridad, valorado en miles de millones. Sus sistemas protegían gobiernos y corporaciones de amenazas emergentes en todo el mundo. Desde el primer momento, hubo una conexión inesperada. Fue instantánea, algo que no planeas ni puedes controlar. No había juegos de poder ni competencia, simplemente nos entendimos. Y mientras mi familia seguía atrapada en sus críticas y comparaciones, Nathan y yo estábamos empezando a crear algo propio, algo completamente nuestro. Ahí estaba alguien que realmente me veía, sin el lente distorsionado de toda mi historia familiar. Nathan me veía a mí, no a la hija que siempre quedaba a la sombra de Allison, no a la que debía cumplir con expectativas imposibles. Nuestra relación fue intensa, comprimida entre mis operaciones clasificadas y su imperio empresarial global. Cada momento juntos era valioso, cada encuentro un pequeño oasis en medio del caos de nuestras vidas. Nunca he conocido a alguien como tú, me dijo Nathan en nuestra tercera cita, caminando por el Tuac a medianoche. Eres extraordinaria, Meredith. Espero que lo sepas. Esas palabras, simples pero sinceras, eran más validación que todo lo que había recibido en décadas de vida familiar. Por primera vez, me sentí realmente vista, reconocida por quien era, no por lo que mi familia quería que fuera. Nos casamos 18 meses después, en una ceremonia privada con solo 2 testigos, mi colega más cercano, Marcus, y la hermana de Nathan, Elisa. Mantener nuestro matrimonio en secreto no era solo por seguridad, aunque eso era una preocupación real. Era mi elección, proteger esta parte tan preciosa de mi vida, mantenerla intacta, lejos de la toxicidad familiar que me había perseguido desde siempre. Durante 3 años construimos nuestra vida juntos, manteniendo identidades públicas separadas. Nathan viajaba constantemente por negocios y mi posición en el FBI seguía creciendo hasta que fui nombrada la subdirectora más joven en la historia de operaciones de contrainteligencia. Era un trabajo exigente, agotador y secretamente apasionante, y él lo entendía. Y todo esto me lleva de vuelta a la boda de mi hermana. La invitación llegó 6 meses antes, en Boston, dorada y rebosante de presunción. Allison se casaba con Bradford Wellington IV, heredero de una fortuna bancaria. El evento prometía ser exactamente el tipo de despliegue excesivo que mis padres adoraban. Todo el lujo, toda la ostentación, cada detalle hecho para mostrar poder, riqueza y perfección. Nathan estaba programado para estar en Tokio cerrando un contrato de seguridad millonario. Vi la invitación y sentí un leve nudo en el estómago. «¿Puedo reprogramar?», me ofreció, notando mi duda. Su apoyo era incondicional, pero yo sabía que esto tenía que ser mi momento, mi decisión. Esta boda no era solo sobre Allison, era la prueba perfecta de cuánto había cambiado mi vida y quién había llegado a ser realmente. Sabía que, mientras ellos esperaban verme vulnerable, confundida o nerviosa, Nathan y yo habíamos construido algo que ellos jamás podrían tocar, una vida de éxito, amor y respeto, lejos de sus juicios y comparaciones. No, insistí. Esto es demasiado importante para Reetech. Estaré bien solo por una tarde. Intentaré regresar para la recepción, prometió Nathan. Aunque sea solo para el final. Así que me encontré conduciendo sola hacia el Fairmont Capri Plaza Hotel, sintiendo como cada milla hacía que mi estómago se revolviera un poco más. No había visto a la mayoría de mi familia en casi 2 años.
Mi elegante Audi negro, uno de los pocos lujos que me permitía, llegó hasta la zona de ballet. Me revisé una vez más en el espejo del coche. Vestido verde esmeralda sofisticado, diamantes discretos, pendientes de regalo de Nathan, el cabello recogido en un moño clásico. Lucía exitosa, confiada, intocable. Si tan solo me sintiera así por dentro. El gran salón del Fairmont estaba convertido en un verdadero jardín floral para el día especial de Allison. Orquídeas blancas y rosas colgaban de los candelabros de cristal, llenando el espacio de lujo y ostentación. Era exactamente el tipo de extravagancia que mis padres siempre habían soñado. Entregué mi invitación al acomodador, quien revisó su lista con un leve ceño fruncido. Señorita Campbell, la tenemos en la mesa 19, dijo. No es la mesa familiar, por supuesto. Asentí con educación, ya entendiendo la dinámica. Mi prima Rebecca fue la primera en notarme. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de acomodarse en una sonrisa forzada. Meredith, qué sorpresa, dijo. No estábamos seguros de que vinieras. Su mirada se deslizó directamente hacia el asiento vacío a mi lado. ¿Y viniste sola? Preguntó. Sí, respondí simplemente, sin ofrecer explicaciones. Qué valiente, dijo con una simpatía fingida. Después de lo que pasó con ese profesor con el que salías, ¿cómo se llamaba? Mi mamá decía que fue devastador cuando te dejó por su asistente de cátedra. Era una completa invención. Nunca había salido con un profesor, y mucho menos me había dejado uno. Pero esa era la especialidad de los Campbell, crear historias que me posicionaran como la eterna fracasada. Y debe estar confundiendo mi memoria con otra persona, dije con calma. Más familiares se acercaron, y cada interacción seguía el mismo patrón. La tía Vivian comentó sobre mi corte de cabello práctico, diciendo que era sensato que una mujer en mi posición renunciara a opciones más elegantes o modernas. Cada palabra estaba cargada de juicio disfrazado de consejo. Cada sonrisa, de simpatía fingida. Cada mirada, una especie de evaluación silenciosa, como si estuvieran decidiendo una vez más si yo estaba a la altura de la familia Campbell. Mientras escuchaba, sentí que una parte de mí sonreía por dentro. Porque sabía que todo eso no era real, que esas opiniones eran solo ecos del pasado, y que mi verdadera vida, mi verdadero yo, estaba mucho más allá de sus críticas. Nathan me había enseñado a valorarme, y cada comentario que ellos lanzaban ahora me parecía casi gracioso, como si fueran marionetas en un teatro que yo ya había dejado de interpretar. Y así, mientras caminaba hacia mi mesa, con mi vestido verde brillante y la cabeza erguida, entendí algo, no necesitaba su aprobación. No necesitaba sus aplausos ni sus elogios. Estaba allí por mí, por mi historia, y por todo lo que había construido lejos de su sombra. Mi tío Harold preguntó en voz alta si todavía estaba apilando papeles para el gobierno y si había considerado un cambio de carrera, porque esos trabajos nunca pagan lo suficiente como para atraer a un buen esposo. Mi prima Tiffany, la dama de honor de Allison, se acercó lanzando besos al aire que deliberadamente no tocaron mis mejillas. Meredith, Dios, ¿cuánto tiempo? Me encanta el vestido. ¿Es de esa tienda de descuentos en la que siempre eras tan buena encontrando ofertas? Y dijo, sin esperar respuesta. Allison estaba diciendo que no estaba segura de que yo viniera. Ya sabes, porque me había perdido el software de la novia, la despedida de soltera y la cena de ensayo. Cada evento había coincidido con operaciones críticas de las que no podía hablar. Les había enviado regalos generosos con notas afectuosas. Compromisos de trabajo. Yo simplemente dije. Escribe que es mi misterioso trabajo en el gobierno. Hizo comillas con los dedos sobre la palabra misterioso. Y el primo de Bradford trabaja en el Departamento de Estado, dijo Tiffany. Él dice que esos roles administrativos pueden ser tan demandantes. Yo solo sonreí. Que creyeran que era una simple trabajadora de oficina. La verdad los habría dejado boquiabiertos, pero esa revelación aún no era mía para compartir. Mi mamá apareció, resplandeciente en un vestido azul pálido de diseñador que probablemente costaba más que un mes de mi salario sustancial. Y Meredith, llegaste, dijo, con un tono que sugería que había completado un viaje arduo, en lugar de un simple manejo por Boston.
Y no me perdería la boda de Allison, respondí. Sus ojos hicieron un rápido inventario de mi apariencia, buscando defectos. No encontró ninguno obvio, así que se conformó con: ese color te apaga un poco. Deberías haberme consultado antes de comprar algo tan atrevido. Antes de que pudiera responder, un alboroto en la entrada anunció la llegada de la fiesta nupcial. Allison hizo su entrada triunfal a la recepción, ahora oficialmente señora Wellington, del brazo de su esposo banquero. No se podía negar que se veía deslumbrante con un vestido barang hecho a la medida y una cola de catedral que parecía interminable. Mi papá brillaba de orgullo, mirándola como si fuera el sol y la luna combinados. Cada detalle era perfecto, cada flor, cada candelabro, cada reflejo del cristal en la luz cálida del salón. Todo diseñado para impresionar, para mostrar riqueza, poder y éxito. Y mientras todos admiraban a Allison, yo sentí esa mezcla de emociones que siempre aparecía en los eventos familiares: nostalgia, frustración, pero también una pequeña chispa de anticipación. Porque sabía que ese era mi momento para mostrar que, aunque no estaban prestando atención a mí, yo había llegado lejos y estaba lista para brillar de mi propia manera. No podía recordar que alguien me hubiera mirado alguna vez de esa manera. La acomodadora me dirigió a la mesa 19, situada tan lejos de la mesa principal de la familia que casi necesitaba binoculares para verla. Me senté rodeada de primos lejanos, la antigua compañera de universidad de mi mamá y varios parientes ancianos que no lograban ubicar quién era yo. ¿Eres una de las chicas Wellington?, preguntó mi tía bisabuela, con problemas de audición, entrecerrando los ojos a través de sus gruesos lentes. No, soy la hija de Robert y Patricia, expliqué con calma. La hermana de Allison. Oh, su rostro mostró sorpresa. No sabía que había otra hija. Ese comentario hizo más de lo que debería haber hecho, incluso después de todos estos años. Me hizo recordar todo lo que había vivido a la sombra de mi hermana, todas las comparaciones, todos los silencios y las críticas disfrazadas de consejo. La cena avanzó con cursos elaborados y champaña fluyendo sin parar. Desde mi lejana perspectiva, observaba a mi familia en la mesa central, riendo y celebrando, sin una sola mirada en mi dirección. Las fotos familiares tradicionales se habían tomado antes, sin mí. Llegué exactamente a tiempo, solo para que el fotógrafo me dijera que habían adelantado el horario. Durante el discurso de la dama de honor, Tiffany habló de manera emotiva sobre crecer con Allison, quien era como la hermana que ella nunca había tenido, ignorando de manera deliberada mi existencia. El padrino hizo chistes sobre Bradford uniéndose a la dinastía Campbell y cómo estaba subiendo de nivel al casarse con la hija dorada de la familia. Mantuve la compostura durante todo, tomando sorbos de agua para mantener la cabeza clara. Necesitaba estar alerta. Nathan me había enviado un mensaje hace una hora, diciendo que aterrizaría pronto. El tráfico desde el aeropuerto estaba pesado, estimaban 45 minutos de viaje. Cuando comenzó el baile, intenté unirme a un círculo de primos, pero ellos, de manera sutil, cerraron filas, dejándome afuera. Sentí de nuevo la vieja sensación de ser invisible, de estar siempre a un lado, observando cómo todos parecían tener su lugar en el mundo menos yo. Pero esta vez era diferente. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande, algo que nadie esperaba. Mientras los invitados reían, bailaban y celebraban, me recosté un poco en mi silla, respirando hondo. Recordé todos los años de comparaciones, de humillaciones silenciosas, de expectativas que no pedí ni podía cumplir. Cada mirada, cada comentario, cada gesto era una réplica de aquello que había dejado atrás. Pero ahora, con Nathan en camino y mi vida construida lejos de ellos, había una chispa de anticipación que recorría mi cuerpo. Esta noche no era solo la boda de Allison. Esta noche iba a ser la mía. Me retiré a un rincón tranquilo, revisando mi reloj. Nathan iba a llegar pronto, solo un poquito más y estaría aquí. Respiré hondo, intentando calmar los nervios, porque sabía que todo estaba a punto de cambiar. Mi mamá se acercó, con una copa de champaña en la mano. «Podrías al menos intentar parecer que te estás divirtiendo», susurró con un tono venenoso. «Tu constante mal humor ya se está convirtiendo en tema de conversación». «Y no estoy malhumorada, madre», respondí con calma.
Solo estoy observando. Bueno, observa con una sonrisa, replicó, como si fuera lo más natural del mundo. Los Wellington son personas importantes, y tu hermana ha hecho una elección excepcional. No nos avergüences. Como si yo fuera la vergüenza en todo este escenario. Lo mínimo que podrías haber hecho era traer una cita, continuó. Todos preguntan por qué viniste sola. No me molesté en explicarle que mi esposo valía más que toda la fortuna de la familia Wellington junta. Esa revelación iba a llegar en el momento adecuado, y ese momento estaba cerca. La recepción estaba en pleno apogeo cuando mi papá golpeó su copa de cristal para llamar la atención. El murmullo de la multitud disminuyó y él se colocó en el centro, junto a una escultura de hielo elaborada. Su voz sonaba fuerte, clara y con la proyección entrenada de un abogado experimentado. Hoy es el día más orgulloso de mi vida. Mi hermosa Allison ha hecho una elección que supera incluso las más altas expectativas de un padre. Unas risitas y aplausos cortesanos recorrieron el salón. Bradford, continuó, volviéndose hacia mi nuevo cuñado. No solo estás ganando una esposa, sino también la entrada a una familia construida sobre la excelencia y el logro. Levantó su copa aún más alto. Por Allison, que nunca nos ha decepcionado. Desde sus primeros pasos hasta su graduación de Juilliard con los más altos honores, pasando por su labor en fundaciones benéficas, ella ha sido siempre una fuente de orgullo. Yo estaba ahí, en la distancia, observando cada movimiento. Cada palabra, cada gesto de mi padre, me recordaba todas esas veces que me habían ignorado o minimizado. La diferencia era que ahora yo no necesitaba su aprobación. Cada elogio, cada aplauso dirigido a Allison, me hacía sonreír por dentro, porque sabía que la verdadera sorpresa, el verdadero poder, estaba por llegar. Mientras la multitud la aplaudía, yo me acomodé en mi asiento, revisando discretamente mi reloj otra vez. Nathan ya debía estar aterrizando. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de emoción y anticipación me recorrió de pies a cabeza. Por primera vez, me sentía lista para darles a todos una lección silenciosa, un recordatorio de que yo también había construido mi vida, lejos de sus comparaciones y juicios, y que mi momento, finalmente, estaba aquí. Sentí que el pecho se me apretaba, no porque esperara que me mencionara. Sabía demasiado bien que no lo haría, pero esa sensación venía de la comparación implícita. Allison nunca los había decepcionado. La conclusión no dicha era obvia, yo siempre quedaba a la sombra. Mientras mi padre seguía alabando las virtudes de Allison, me deslicé silenciosamente hacia las puertas de la terraza. Necesitaba aire, espacio, un momento para recomponerme antes de que llegara Nathan. El sol de la tarde caía sobre la famosa fuente del patio del hotel, proyectando luz dorada sobre el agua que brillaba y se ondulaba con suavidad. Estaba a punto de llegar al pequeño refugio de la terraza cuando la voz de mi padre retumbó detrás de mí. ¿Ya te vas tan pronto, Meredith? Me giré lentamente. Él estaba a unos 3 metros, aún con el micrófono en la mano. Toda la recepción estaba mirando en nuestra dirección. Mi mamá y Allison lo flanqueaban, con las mismas expresiones idénticas de desaprobación en sus rostros perfectos. Solo estoy tomando un poco de aire, respondí, manteniendo la voz firme. Huyendo, más bien, dijo, y el micrófono amplificó sus palabras para toda la sala. Clásica Meredith. Desapareciendo cuando las obligaciones familiares se vuelven incómodas. Un calor intenso me subió por el cuello. Eso no es cierto, ¿verdad? Pregunté, aunque sabía que no habría respuesta honesta. Su voz tomó ese tono de interrogatorio que recordaba de mi infancia. Te has perdido la mitad de los eventos de la boda. Llegaste sola, sin siquiera la cortesía de traer acompañante. La sala se sumió en un silencio absoluto. Lamento si mi asistencia sola los ha ofendido, dije con cuidado. Y ni siquiera pudiste conseguir una cita, anunció mi padre al salón, haciendo que las palabras se esparcieran como un golpe. Risitas nerviosas se escucharon de algunos invitados. 32 años y sin prospecto a la vista. Mientras tanto, tu hermana ya aseguró a uno de los solteros más codiciados de Boston. La risa creció, alentada por su teatralidad. Papá, dije en voz baja. Este no es el momento ni el lugar.
Es exactamente el momento y el lugar, replicó, avanzando hacia mí. Esta es una celebración de éxito, de logros familiares, algo de lo que tú no sabes nada. Cada palabra era un dardo calculado, diseñado para penetrar años de armadura cuidadosamente construida. Miré a mi madre y a mi hermana, buscando alguna señal de intervención. Simplemente me observaron. Mi mamá con una sonrisa tensa, Allison con una satisfacción apenas disimulada. Mi corazón latía con fuerza, pero dentro de mí algo se encendió. Toda la humillación, todo el juicio silencioso, cada comparación cruel de tantos años, iba a tener su contraparte. Porque aunque ellos creían que yo estaba sola, débil y vulnerable, Nathan llegaría pronto. Y con él, todo cambiaría. Esta era la parte del guión que ellos no podían prever, la revelación de que mi vida no solo había seguido adelante, sino que estaba construida con éxito, poder y amor, lejos de sus juicios y expectativas. Y mientras mi padre seguía avanzando, seguro de su poder y autoridad, yo respiré hondo, dejando que la calma se asentara. Sabía que pronto, todo el salón entero recibiría una sorpresa que no olvidaría jamás. ¿Crees que no sabemos por qué realmente estás sola?, continuó mi padre. ¿Por qué te escondes detrás de ese misterioso trabajo en el gobierno? Llevaba años lanzando estas insinuaciones, y ahora parecía que por fin había encontrado el momento perfecto para explotarlas. Y siempre has estado celosa de los logros de tu hermana, dijo, acercándose más. Siempre la decepción, siempre el fracaso. Estaba a apenas unos centímetros de mí. El micrófono bajado, pero su voz aún retumbaba en el salón silencioso. Décadas de resentimiento habían transformado su rostro en algo casi irreconocible. Papá, por favor, detente, susurré, consciente de cientos de ojos mirándonos. ¿Detener qué?, replicó. Decir la verdad. La verdad de que nunca has estado a la altura, de que eres una vergüenza para el apellido Campbell. Su voz subía con cada palabra, cada frase más hiriente que la anterior. Y entonces, algo dentro de mí se rompió, no de rabia, sino en una calma extraña, una claridad inesperada. No tienen idea de quién soy, dije con voz baja pero firme. Yo sé exactamente quién eres, gruñó. Y entonces sucedió. Sus manos se aferraron a mis hombros y me dio un empujón tan fuerte que no pude reaccionar a tiempo. Retrocedí, los brazos moviéndose sin control, buscando algo a que agarrarme, pero no había nada. Durante un momento suspendido, sentí una extraña ingravidez. Y luego, el choque frío e inesperado al caer hacia atrás, directo a la fuente del patio del hotel. El agua me envolvió por completo. Mi cabello, cuidadosamente peinado, se derrumbó sobre mi rostro y hombros. Mi vestido de seda flotó, se infló y luego se pegó a mi cuerpo. Mi maquillaje seguramente se había corrido en hilos sobre mi cara. Cada centímetro de mi apariencia perfecta se había desmoronado en segundos. Pero el impacto físico era nada comparado con la realización. Mi propio padre acababa de humillarme públicamente, frente a toda nuestra familia y los invitados, en la boda de mi hermana. Sentí que todo el salón se quedó congelado, todos los murmullos detenidos, todos los ojos fijos en mí. Por un instante, el mundo se redujo a agua, vestido pegado y la mirada atónita de quienes creían conocerme. Y en medio de esa humillación total, una chispa de algo diferente comenzó a crecer dentro de mí. Todo ese dolor, toda la opresión de los años, de repente se sintió como combustible. Porque aunque ellos pensaban que me habían derrotado, en realidad, yo estaba a punto de cambiar el juego, y nadie en esa sala sabía lo que estaba por venir. La reacción del público fue como una ola. Primero se escucharon unos cuantos jadeos sorprendidos, después risas nerviosas, y al final, una carcajada colectiva que llenó todo el salón. Algunos hasta aplaudieron. Concurso de camiseta mojada después de lanzar la liga, gritó alguien entre las mesas. Más risas. Más aplausos. Más vergüenza. Me incorporé lentamente, con el agua escurriéndome del vestido arruinado. Mis tacones se resbalaban en el fondo liso de la fuente, pero logré mantenerme en pie. El agua me llegaba a media pierna, y cada movimiento hacía que mi vestido se pegara aún más a mi piel. A través de los mechones empapados que me caían sobre la cara,
Alcancé a ver las expresiones que jamás olvidaré, la mirada victoriosa de mi padre, la sonrisa que mi madre intentaba ocultar detrás de su mano, y la satisfacción descarada en el rostro de mi hermana. El fotógrafo no perdió ni un segundo. Se acercó y empezó a tomar foto tras foto, como si fuera parte del espectáculo. Clic, clic, clic. Cada flash era una puñalada. Sabía que esas imágenes iban a quedar grabadas, que aparecerían en el álbum familiar, en los grupos de WhatsApp, en cada reunión futura como una anécdota más para burlarse de la torpe de Meredith. Otra historia para su colección de fracasos. Pero lo que nadie imaginó fue que algo dentro de mí cambió en ese instante. Mientras el agua helada me recorría el cuerpo, algo se encendió en mi mente, una claridad nueva, poderosa, casi liberadora. Ya estaba harta. Harta de rogar cariño. Harta de aceptar humillaciones. Harta de esconder quién era realmente. Me enderecé por completo dentro de la fuente, el agua cayendo en cascadas desde mi vestido de diseñador. Me quité el cabello mojado de la cara y lo eché hacia atrás, respirando profundo. El silencio comenzó a extenderse, como si todos sintieran que algo había cambiado. Miré directamente a mi padre. No con rencor, sino con una calma tan fría que hizo que su sonrisa se congelara. Recuerda este momento, dije con voz clara, sin gritar, sin llorar. Solo firme. El murmullo se detuvo. Algo en mi tono pareció romper la burla colectiva. Vi como una sombra de duda cruzó el rostro de mi padre. Recuerda exactamente cómo me trataste, continué, dando un paso hacia el borde de la fuente. Recuerda las decisiones que tomaste, las palabras que dijiste, y cómo elegiste humillar a tu propia hija frente a todos, porque te prometo que yo no lo voy a olvidar. Subí con cuidado al borde de la fuente, el vestido pesado pegado a mis piernas, el maquillaje corrido, pero el orgullo intacto. Cada paso que daba resonaba como si fuera un golpe contra los años que pasé agachando la cabeza. El silencio era total. Nadie reía ya. Incluso mi padre parecía haberse quedado sin palabras. Mi madre me miraba sin saber si acercarse o fingir que no existía. Y Allison, bueno, Allison tenía esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que la historia no va a terminar como esperaba. Por un instante, recordé otro momento parecido, muchos años atrás. Mi ceremonia de graduación de preparatoria. Había sido la mejor de mi generación, la oradora principal. Estaba nerviosa pero feliz, leyendo mi discurso, cuando mi padre interrumpió en voz alta, frente a todos. La memorización siempre ha sido el único talento de Meredith. La gente había reído. Incluso algunos maestros. Yo me había encogido en mi asiento, deseando desaparecer. Esa noche, lloré en silencio hasta quedarme dormida. Pero no esta vez. Esta vez no me iba a encoger. No iba a quedarme callada. No iba a dejar que mi historia la escribieran ellos. Así que ahí estaba, chorreando agua en medio de un salón lleno de gente que siempre me había juzgado, y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza. Sentí poder. Porque sabía lo que venía. Sabía que en cuestión de minutos, todo cambiaría. Y cuando escuché el rugido de un motor elegante acercándose a la entrada del hotel, supe que el momento había llegado. Pero esta vez no. Esta vez no me iba a encoger. Caminé entre la multitud, el agua goteando con cada paso, dejando un rastro brillante sobre la alfombra cara del salón. Nadie me detuvo. Nadie ofreció ayuda. Nadie dijo una palabra. Y, extrañamente, eso me hizo sentir bien. Por primera vez en mi vida, no necesitaba nada de esas personas. Me dirigí al baño de mujeres del Fairmont, que milagrosamente estaba vacío. Cuando empujé la puerta, me encontré frente a un espejo con marco dorado. Mi maquillaje corrido se pegaba al rostro, las pestañas pegadas a mi piel, y el vestido esmeralda, ahora un verde bosque oscuro, completamente empapado. Y aún así, no me sentí derrotada. Me sentí extrañamente libre. Mi teléfono había quedado en mi clutch, que por suerte dejé en la mesa 19 antes del incidente de la fuente. Lo recogí de un primo lejano que lo había estado cuidando con una mirada preocupada y regresé al baño para enviarle un mensaje a Nathan. ¿Qué tan cerca estás?
Su respuesta llegó de inmediato. 20 minutos. Tráfico despejado. ¿Todo bien? Vacilé antes de escribir. Papá me empujó a la fuente frente a todos. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Reaparecieron. Finalmente escribió. Ya voy. 10 minutos. El equipo de seguridad ya está en el perímetro. No sabía que había enviado un equipo de seguridad por adelantado. Esa era Nathan, siempre pensando 10 pasos adelante, siempre protegiendo lo que le importaba. Y de alguna manera, increíblemente, yo le importaba a él. La puerta del baño se abrió y entró una joven. Una de las primas de Bradford, pensé. Se detuvo en seco al verme. «Oh, ¿estás bien?», preguntó con tono nervioso. «Estoy bien», respondí, enderezando la espalda, sintiendo como el agua empapada me hacía más fuerte que vulnerable. No había miedo. No había vergüenza. Había claridad. Todo el miedo, toda la humillación de años, se estaba convirtiendo en algo completamente mío. Cada gota de agua que resbalaba de mi vestido era un recordatorio de que yo no iba a desaparecer más, que no iba a permitir que la sombra de mi familia definiera quién era yo. Mientras me secaba un poco con las toallas del baño y me aseguraba de que el vestido no estuviera demasiado incómodo, mi corazón latía con fuerza. 10 minutos para que Nathan llegara y cambiara todo el panorama. Tenía que mantenerme concentrada, mantenerme firme. Cada segundo contaba, cada respiración me acercaba más a la venganza silenciosa y elegante que estaba a punto de desplegar frente a toda la familia Campbell. Por primera vez, sentí que la historia finalmente iba a ser mía. Que la próxima escena no la escribirían ellos, sino yo. Solo un poco mojada, dijo, vacilante, como si no supiera cómo reaccionar. Todos están hablando de lo que pasó, fue realmente horrible lo que hizo tu papá. Su amabilidad inesperada casi quebró mi compostura. Y gracias por decir eso, respondí, intentando que mi voz se mantuviera firme. Tengo un vestido de repuesto en mi carro, ofreció. Puede que sea un poco grande, pero... Eso es increíblemente amable, pero ya tengo ropa de cambio en mi auto, dije con una pequeña sonrisa. Un hábito profesional, siempre tener opciones de respaldo. ¿Me acompañas al ballet?, pregunté. Prefiero no abrirme paso sola entre la multitud. Claro, respondió. Soy Emma, por cierto. Prima política de Bradford, del segundo matrimonio de su mamá. Básicamente, la rara de la familia Wellington. Meredith, me presenté, ofreciendo mi mano empapada. Chivo expiatorio de los Campbell. Un placer conocerte. Emma se rió, y por un momento, ese pequeño instante de conexión me calmó. Era extraño, una especie de aliado inesperado en medio del caos. Emma se encargó de abrir camino mientras nos dirigíamos a una salida lateral hacia el ballet. Abrí el baúl de mi Audi y saqué mi vestido de repuesto, un sencillo vestido negro ajustado y unos flats que siempre llevaba para emergencias. 10 minutos en un baño cercano y logré transformarme de rata ahogada a una profesional razonablemente presentable. Mientras aplicaba maquillaje fresco y me secaba un poco, pensé en mi vida, mi verdadera vida. No la versión distorsionada que mi familia percibía. Había sido la mejor de mi clase en Quantico. Había liderado operaciones que salvaron vidas estadounidenses. Había ganado el respeto de agentes de campo experimentados y de funcionarios de Washington. Y me había casado con un hombre brillante y bondadoso que me valoraba exactamente como soy. Ninguna de esas validaciones venía de las personas que actualmente celebraban en el salón. Y tal vez ese era el punto. Tal vez el verdadero valor solo se encuentra fuera del espejo distorsionado de la dinámica tóxica familiar. Revisé mi reloj. Nathan llegaría en cualquier momento. Por primera vez, estaba lista para dejar de esconder nuestra relación. No porque necesitara impresionar a mi familia, ese barco ya había naufragado en la fuente conmigo, sino porque estaba cansada de disminuirme para que ellos se sintieran cómodos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nathan, ya en posición. Respiré hondo, acomodé el vestido de repuesto y caminé de regreso hacia la recepción con la cabeza en alto y los hombros rectos. Emma ya había regresado a su mesa,
pero me lanzó un pulgar arriba alentador mientras pasaba junto a ella. Las festividades habían continuado en mi ausencia, pero ahora yo no solo estaba de vuelta, estaba lista para cambiar el rumbo del juego. Cada paso que daba resonaba con determinación. Esta no era solo mi vuelta, era mi declaración silenciosa de que ya no me iban a definir ellos, ni sus expectativas, ni sus humillaciones. El salón bullía de risas y música, pero yo estaba centrada, consciente de que en cuestión de minutos, todo iba a cambiar. Mi historia, finalmente, iba a ser mía. La pista de baile estaba llena, el bar a tope, y el pastel esperando a ser cortado. Nadie me notó de inmediato, lo que me permitió posicionarme estratégicamente cerca de la entrada principal. Desde ahí podía observar todo sin llamar la atención, y lo primero que vi fue a mi madre. Estaba en el centro de su pequeño grupo de amigas socialité, gesticulando de manera exagerada mientras hablaba, como si estuviera dirigiendo una obra de teatro. Al acercarme, sus palabras se hicieron claras. Siempre ha sido difícil, decía. Hemos intentado todo con ella. Absolutamente todo. Las mejores escuelas, los mejores terapeutas, algunas personas simplemente se niegan a prosperar. Qué lástima, intervino una de sus amigas, asentando con la cabeza. Especialmente con Allison siendo tan exitosa. Mismos padres, mismas oportunidades, la genética es un misterio. Mi madre suspiró de manera teatral. Robert y yo hemos aceptado que Meredith nunca lo logrará. Se detuvo abruptamente al notar que yo estaba allí, claramente no escondida en el baño como ella había asumido. Meredith, dijo, recuperando la compostura. Te ves seca. Sí, madre, respondí con calma, sin titubear. Siempre llevo un cambio de ropa a la mano. Uno de muchos hábitos profesionales. Sus amigas murmuraron saludos incómodos antes de buscar urgentemente razones para rellenar sus copas. Podía escuchar el chasquido de sus tacones y el sonido de las risas nerviosas, tratando de encajar en la conversación, mientras yo permanecía allí, observando cada detalle. Me incliné un poco hacia ella y le pregunté en voz baja. ¿Humillarme era parte del itinerario de la boda o tu papá improvisó esa parte? No seas dramática, respondió con un siseo. Estabas intentando escabullirte como siempre. Tu padre simplemente perdió la paciencia con tu comportamiento antisocial. Suspiré y la miré fijamente. Empujar a tu propia hija adulta a una fuente no es una respuesta normal ante un comportamiento antisocial. Quizás si hubieras traído un acompañante, si hubieras hecho algún esfuerzo por participar en la felicidad de tu hermana en lugar de enfocarte en tu misterioso trabajo y tu perpetuamente ocupado horario. Las cosas habrían sido diferentes, agregó, con un tono cargado de reproche. Estudié su rostro, buscando alguna señal del instinto protector que esperaba ver. Tal vez un destello de preocupación, un atisbo de amor maternal que pudiera suavizar el veneno de sus palabras, pero no había nada. Solo molestia, puro desdén, por haber interrumpido la narrativa que había construido sobre mí. Ahí estaba yo, empapada, de pie en la entrada, escuchando cada palabra que me lanzaban como dagas disfrazadas de conversación casual, y sin embargo, por primera vez, no sentí miedo. No sentí vergüenza. Sentí claridad. Todo ese desprecio y toda esa prepotencia no podían tocarme, porque ya no dependía de su aprobación. Sus juicios eran solo eso, juicios vacíos, palabras sin poder sobre la mujer que realmente era, sobre la vida que había construido lejos de ellos, con sus propios logros, su propio amor, su propio mundo. Y mientras ellos hablaban y murmuraban entre copas de champaña y risas forzadas, algo en mí se fortaleció. Su narrativa había terminado. La historia que contaban sobre mí ya no me pertenecía. Ahora, yo iba a decidir cómo continuaba. ¿Sabes qué es lo interesante, madre? Y dije, con voz clara, manteniendo la calma. Que nunca, ni una sola vez, he hecho nada por mí misma. De hecho, he pasado toda mi vida tratando de ocupar el menor espacio posible en esta familia, y aún así, nunca fue suficiente. Un alboroto en la entrada cortó la conversación de todos. Se escucharon de inmediato los golpes secos de varias puertas de auto cerrándose casi al mismo tiempo. La gente se giró, curiosa, confundida. Entonces aparecieron dos hombres con trajes impecables, caminando con precisión,
haciendo una barrida de seguridad sutil pero evidente. Mi madre frunció el ceño, claramente desconcertada. ¿Qué está pasando?, preguntó, inclinándose hacia sus amigas. ¿Los Wellingtons arreglaron seguridad extra sin consultarnos? Le eché un vistazo a mi reloj. Justo a tiempo, murmuré para mí misma. El elegante Maybach negro llegó a la entrada, seguido por 2 vehículos de seguridad igual de impresionantes. Todos los invitados de la boda ya lo habían notado, las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron hacia la entrada, y hasta la música parecía haber bajado de volumen, como si sintiera la tensión en el aire. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque mi rostro se mantuviera sereno. Después de 3 años de matrimonio, Nathan todavía tenía ese efecto sobre mí. Cada vez que estaba cerca, todo a mi alrededor parecía encajar, cada fibra de mi ser se enderezaba con fuerza y seguridad. Y en aproximadamente 60 segundos, mi familia finalmente conocería a mi esposo. Las puertas dobles del salón se abrieron con autoridad. Los invitados se giraron casi al unísono, sorprendidos por la presencia imponente que acababa de irrumpir. 2 miembros del equipo de seguridad entraron primero, Marcus y Dimitri. Reconocí sus ojos alerta, escaneando la sala con precisión profesional. Sus trajes eran impecables, pero no podían ocultar del todo la disciplina militar que emanaban, la forma en que se movían con una mezcla de fuerza contenida y control absoluto. Un murmullo recorrió la recepción, creciendo en intensidad a medida que todos intentaban adivinar qué estaba pasando. Mi padre, visiblemente alterado, se acercó a los hombres de seguridad con expresión de desdén y pecho inflado. Y disculpen, comenzó, tratando de imponer autoridad. Este es un evento privado. Si buscan la conferencia corporativa, está en el ala oeste. Marcus simplemente lo miró como si fuera transparente, sin inmutarse, como si mi padre no existiera. Su mirada pasó por él, evaluando la situación con fría eficiencia. Dimitri se mantuvo a su lado, igual de firme, y juntos formaban una barrera invisible, silenciosa, pero imponente. Mi madre retrocedió un paso, confundida, mientras su ceño se fruncía cada vez más. Su mundo cuidadosamente ordenado empezaba a tambalearse. El murmullo en la sala se transformó en un silencio expectante. Nadie quería moverse, nadie quería hablar. Todos los ojos estaban fijos en la entrada. Y ahí, justo detrás de los hombres de seguridad, apareció Nathan. Su presencia llenó el espacio de inmediato. Alto, elegante, imponente, pero sin esfuerzo, con esa calma que siempre lo hacía parecer dueño de cualquier lugar al que entraba. Miró alrededor, con una sonrisa sutil que no necesitaba palabras para comunicar poder y confianza. Mi corazón se aceleró un poco más, pero esta vez no de miedo ni nerviosismo, sino de anticipación. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que este sería el momento en que mi familia finalmente entendería quién era realmente, quien había elegido como compañero de vida, y que, de manera inevitable, sus burlas, sus críticas y sus juicios ya no tendrían ningún poder sobre mí. Marcus y Dimitri se movieron con precisión hacia los lados, dejando un camino limpio. Nathan avanzó con paso seguro, sin prisa, pero con cada movimiento proyectando control absoluto sobre la situación. Los invitados intercambiaban miradas, murmuraban, algunos inclinaban hacia adelante tratando de captar cada detalle de aquel hombre que acababa de cambiar por completo el aire en la habitación. Mi padre permaneció rígido, intentando recuperar autoridad, pero el brillo de arrogancia en sus ojos empezaba a desvanecerse. Mi madre, por primera vez en toda la noche, parecía insegura, como si no supiera qué hacer con la presencia de Nathan, un hombre que no solo estaba fuera de su control, sino que claramente no estaba dispuesto a someterse a sus normas ni a sus expectativas. Y yo finalmente sentí que podía respirar. La humillación, la vergüenza, el desprecio de años, todo se disipaba. En ese momento, rodeada de invitados sorprendidos y de mi familia desconcertada, supe con absoluta certeza que el poder de mi vida ya no residía en la aprobación de los Campbell. El poder ahora estaba en mí y en Nathan, que lo sostenía a mi lado, silencioso, confiado y absolutamente inquebrantable. Dimitri tocó su micrófono en la oreja y habló en voz baja. Perímetro seguro. Procedan. Y entonces Nathan entró.
Mi esposo siempre había tenido una presencia imponente, pero esa noche parecía llenar todo el marco de la puerta. Medía casi 2 metros, con hombros anchos moldeados por años de natación. Su traje Tom Ford hecho a medida insinuaba riqueza y poder sin necesidad de palabras. Cada línea, cada pliegue, estaba perfectamente calculado. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado por el viento, daba la sensación de que había llegado directamente desde el helipuerto del hotel. Su mandíbula podría haber cortado vidrio de lo definida que era. Pero lo que realmente me desarmaba eran sus ojos. Azules, intensos, concentrados como láser. Escanearon la sala en segundos y luego se posaron directamente sobre mí. En ese instante, la expresión seria se suavizó, transformándose en esa sonrisa privada que solo me reservaba a mí, esa que me hacía sentir como si el mundo se redujera a nosotros dos. Avanzó entre la multitud con la confianza absoluta de alguien que nunca duda de su derecho a estar donde está. Las personas, casi instintivamente, se hicieron a un lado, abriendo un camino directo hacia donde yo estaba. Podía notar a mi madre a mi lado, rígida, con el cuerpo tensándose mientras comprendía que este hombre imponente iba directamente hacia nosotros. Detrás de él, más personal de seguridad se posicionó estratégicamente alrededor del perímetro, controlando cada posible ángulo, cada posible interrupción. La sala entera estaba en silencio. La música había desaparecido y los murmullos se habían detenido, como si todos supieran que algo grande estaba por suceder. Meredith, dijo Nathan cuando llegó a mi lado, su voz cálida y profunda resonando en la sala callada. Tomó mis manos entre las suyas, sus pulgares rozando mis nudillos en nuestro gesto privado de conexión. Perdón por llegar tarde. Llegaste justo a tiempo, respondí, sintiéndome por primera vez realmente firme y segura ese día. Se inclinó y me besó. No fue un gesto ostentoso, ni para mostrar a nadie, sino un saludo genuino entre compañeros, entre socios de vida. Su mano se deslizó protectora hacia la parte baja de mi espalda mientras se giraba para enfrentar a mi madre. Señora Campbell, dijo, con una cortesía impecable que, sin embargo, transmitía cero calidez. Soy Nathan Reed, el esposo de Meredith. El rostro de mi madre pasó por una serie espectacular de expresiones: confusión, incredulidad, cálculo, y finalmente un intento forzado de entusiasmo que no lograba enmascarar del todo su sorpresa y descolocamiento. Podía ver a los invitados conteniendo la respiración. Cada mirada estaba fija en nosotros, cada gesto registrado. Mi madre no sabía dónde mirar, como si estuviera evaluando mentalmente cada posible reacción, mientras Nathan permanecía absolutamente sereno, dueño absoluto de la situación, proyectando respeto y control a partes iguales. Yo, por mi parte, sentí un alivio profundo. Por primera vez en años, no tenía que probar nada a nadie. No necesitaba excusas, no necesitaba justificantes. Aquí estaba Nathan, sólido a mi lado, mostrando al mundo, y sobre todo a mi familia, la verdad. Yo no solo había elegido bien, yo había construido una vida que nadie podía entender ni cuestionar. Mientras la tensión llenaba el salón, pude notar a Nathan susurrarme al oído, apenas perceptible. Todo está bajo control. Y en ese instante supe que, finalmente, los años de humillaciones y silencios habían terminado. La presencia de Nathan no era solo física, era una declaración silenciosa de que mi vida, mis decisiones y mi felicidad eran mías. Nadie, ni mi madre ni mi padre ni nadie en esa sala, tenía ya autoridad sobre mí. Esposo, repitió mi madre, su voz extrañamente aguda, como si las palabras le costaran trabajo salir de la garganta. Pero Meredith nunca mencionó los 3 años que cumpliremos el próximo mes, dijo Nathan con calma, con esa seguridad que hacía que todos lo escucharan sin cuestionar una sola palabra. Mantenemos nuestra vida privada por razones de seguridad. Mi padre se abrió paso entre los invitados, avanzando con pasos rápidos hasta colocarse al lado de mi madre. Su rostro estaba rojo, una mezcla de ira y vergüenza, posiblemente ambas cosas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto?, exigió, dirigiendo su mirada hacia Nathan, buscando algún indicio de broma. Algún tipo de juego. Contratar seguridad y a un actor para crear una escena en la boda de tu hermana es un nivel bajo, Meredith. Esto no tiene nombre. Nathan apenas movió un músculo, pero la expresión en sus ojos se endureció sutilmente.
Solo alguien que lo conociera tan bien como yo notaría el brillo peligroso que apareció en su mirada, un aviso silencioso de que no estaba para juegos. Y señor Campbell, dijo con voz calma, casi inocente, pero cargada de firmeza. Soy Nathan Reed, CEO de Reed Technologies. Su hija y yo hemos estado casados durante casi 3 años. La boca de mi padre se abrió y cerró sin emitir sonido alguno. Reed Technologies era un nombre reconocido a nivel mundial, una empresa de seguridad global valorada en miles de millones. Incluso mi padre, quien siempre había evitado todo lo relacionado con tecnología, lo reconocería inmediatamente. Eso, no es posible, logró decir finalmente. Lo hubiéramos sabido. ¿Lo habrían sabido? Preguntó Nathan, con genuina curiosidad en su voz. ¿Alguna vez han mostrado interés en la vida real de Meredith? Según lo que he observado hoy y según lo que ella me ha compartido a lo largo de los años, su interés solo se ha limitado a criticar sus decisiones, no a entenderlas. En ese momento, mi hermana apareció. Su vestido blanco la hacía parecer casi una aparición, flotando entre los invitados atónitos que la miraban sin saber cómo reaccionar. Bradford la seguía de cerca, su expresión era una mezcla de confusión y fascinación, como si intentara descifrar lo que estaba sucediendo en tiempo real. ¿Qué está pasando?, exigió Allison, su voz temblando ligeramente mientras miraba a Nathan y luego a mí. Nada que no debieras conocer, respondí con calma, dando un paso al frente, el agua todavía goteando ligeramente de mi vestido alternativo, pero mi postura completamente firme y segura. Esto solo demuestra lo que he estado viviendo durante años y lo que ustedes nunca quisieron ver, mi vida, mis decisiones, mi felicidad. Mi madre se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, mientras los invitados empezaban a susurrar entre sí. Algunos se acercaban discretamente para mirar mejor, otros simplemente intercambiaban miradas incrédulas, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababan de escuchar. Y 3 años, repitió Nathan, dejando que esas palabras cayeran como un golpe de realidad sobre todos. 3 años en los que hemos construido una vida, hemos tenido éxito, hemos amado y protegido lo que nos importa, sin su aprobación, sin su interferencia. Mi padre parecía que quería decir algo, pero ninguna palabra salió. Cada intento de recuperar autoridad se estrellaba contra la calma y la presencia imponente de Nathan. Mi madre, por su parte, empezó a retroceder ligeramente, como si la realidad la estuviera empujando hacia atrás, obligándola a enfrentar una verdad que nunca había querido aceptar. ¿Y cómo es posible?, balbuceó Allison, todavía tratando de entenderlo, su mirada alternando entre Nathan y yo, entre incredulidad y admiración. Porque así es mi vida, dije, firme, segura, sintiendo que finalmente el control estaba de mi lado. Y porque por primera vez, no necesito que nadie aquí me apruebe o me valide. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de tensión y respeto no ganado, sino impuesto por la presencia de alguien que no solo era poderoso, sino totalmente inquebrantable. Nathan sostuvo mi mirada, y en ella vi la misma seguridad que me había acompañado estos 3 años, la certeza de que juntos éramos invencibles, y que nada ni nadie podría tocarnos. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó mi hermana, apenas audible, con un hilo de incredulidad en la voz. Aparentemente, susurró mi madre, aún temblorosa. Tu hermana tiene un esposo. Eso es ridículo, bufó Allison, cruzando los brazos, con los ojos entrecerrados. Se lo está inventando para llamar la atención. En ese momento, Nathan ajustó su brazo alrededor de mi cintura, no de forma posesiva, sino como un ancla, como un recordatorio de que estaba ahí para mí, para apoyarme. Su presencia era imponente, y a la vez, reconfortante. Señora Wellington, felicitaciones por su matrimonio, dijo Nathan con la educación impecable que lo caracterizaba. Lamento no haber podido asistir a la ceremonia. Obligaciones de negocios internacionales me retuvieron en Tokio hasta hace unas pocas horas. Su manera de hablar, impecable y sin titubeos, hacía que la grosería y la incredulidad de Allison destacaran aún más. La vi sonrojarse, con la mirada titubeando entre Nathan, el equipo de seguridad, y los invitados cada vez más interesados, que ahora escuchaban atentamente. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó finalmente, sin poder creer lo que veía. Mi padre encontró su voz de nuevo,
intentando recuperar el control. ¿Te esperas que creamos que Meredith, nuestra Meredith, se casó en secreto con un CEO multimillonario de tecnología? Y dijo, su tono mezcla de indignación y confusión. Uno de los amigos de Bradford, que había buscado a Nathan en su teléfono, no pudo contenerse y susurró. Santo cielo, eso es realmente Nathan Reed. Apareció en la portada de Forbes el mes pasado. Su patrimonio neto se estima en 12.000 millones. Un murmullo colectivo recorrió la sala, como una ola que crecía con cada segundo. Mi madre se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el respaldo de una silla, tratando de recomponerse mientras estudiaba la escena frente a ella. No entiendo, susurró, esta vez con verdadera confusión y no con su habitual tono acusatorio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Por un instante casi sentí lástima por ella. Pero recordé todo lo vivido y hablé con calma. ¿Cuándo has querido escuchar sobre mis logros, madre? Pregunté suavemente. ¿Cuándo has celebrado algo mío? No tuvo respuesta. Su silencio decía más que cualquier palabra. Nathan continuó, con esa serenidad que podía helar la sangre a cualquiera que intentara desafiarlo. He esperado conocer a la familia que Meredith ha descrito con tanto detalle, dijo, con voz firme pero educada. Aunque debo admitir que después de presenciar su comportamiento hoy, me siento, hizo una breve pausa, midiendo cada palabra. Decepcionado. El rostro de mi padre se oscureció. Sus ojos se estrecharon, y por un segundo se notó que estaba a punto de explotar. Ahora escúcheme bien, joven, intentó interrumpir, con un tono que pretendía intimidar. Oh no, señor Campbell, interrumpió Nathan, su voz transformándose en acero puro, inquebrantable. Usted es quien debe escuchar. Yo observé desde la terraza mientras humillaba públicamente a su hija. Toda la sala quedó en silencio absoluto. Los invitados no sabían si mirar a Nathan, a mí o a mi padre. Cada palabra que salía de su boca golpeaba como un martillo, cada sílaba desarmando años de autoridad falsa y arrogancia familiar. Vi cómo empujaba a Meredith dentro de la fuente frente a todos los invitados, continuó Nathan, sin levantar la voz, pero con un tono que no permitía discusión. Vi cómo su humillación fue capturada por cámaras y cómo usted, su padre, disfrutaba de cada segundo de esa vergüenza pública. El color desapareció del rostro de mi padre, mientras su arrogancia habitual se derrumbaba ante la presencia tranquila y poderosa de Nathan. Mi madre trató de intervenir, pero incluso ella se quedó muda, incapaz de contradecir la evidencia y la autoridad moral que emanaba de Nathan. Voy, dijo Nathan, mirando directamente a mi padre y luego a todos los presentes, se pone fin a una historia de humillación y de control. Meredith no es una niña que necesita su aprobación. Meredith es una mujer completa, inteligente, poderosa y respetada. Y su esposo soy yo, alguien que no permitirá jamás que vuelva a sucederle algo así. Incluso mi hermana Allison, que hasta ese momento había despreciado la situación, parecía estupefacta, sin saber cómo reaccionar. Bradford estaba congelado, su expresión mezclaba confusión y admiración. Todos los invitados, desde familiares hasta amigos lejanos, estaban boquiabiertos. En ese instante, supe que todo había cambiado. No solo había defendido mi dignidad, sino que Nathan había presentado ante todos lo que yo había sido y logrado durante años, mientras ellos solo habían visto lo que querían ver, la Meredith fallida. Y así, en ese salón de baile lleno de invitados y murmullos, se escribió un nuevo capítulo. Uno en el que finalmente yo, junto a Nathan, tomábamos el control de nuestra historia. Debí empujarla dentro de esa fuente, dijo Nathan, su voz tranquila pero llena de autoridad. Escuché todo lo que le dijiste. El color desapareció del rostro de mi padre en un instante. Su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron con incredulidad. Por primera vez en décadas, parecía completamente vulnerable. Bajo circunstancias normales, continuó Nathan, con una calma que hacía que cada palabra se sintiera como un golpe silencioso, un ataque así tendría consecuencias inmediatas. Mi equipo de seguridad estaba listo para intervenir, pero yo les hice una señal discreta para que se detuvieran. Ese era el tipo de persona que soy, incluso después de que mi propio padre me humillara públicamente, no quería crear un escándalo en la boda de mi hermana. El salón quedó en un silencio absoluto.
ni un murmullo, ni un paso, ni el tintineo de una copa de cristal. Incluso el personal del hotel, que había estado trabajando a toda prisa, se quedó inmóvil, observando con la boca entreabierta. Afortunadamente para usted, continuó Nathan, con esa calma fría y cortante que helaba la sangre, mi esposa es una persona mucho mejor que yo. Porque si alguien la tratara así otra vez, mi respuesta no sería ni remotamente tan medida. El aire se llenó de tensión. Cada invitado contuvo la respiración. La amenaza estaba allí, colgando sobre nosotros como nubes de tormenta listas para desatarse, y todos lo sabían. Incluso mi madre y mi hermana, que hasta ese momento habían disfrutado del escándalo, quedaron paralizadas. Justo en ese momento, como si todo estuviera coreografiado para un efecto dramático máximo, las puertas del salón se abrieron una vez más. Dos figuras entraron con paso firme, impecablemente vestidas con trajes de negocios, sus hombros rectos y su mirada alerta. Antes de verles el rostro, su presencia me dio una certeza inmediata. Marcus y Sofía, mis agentes de confianza más cercanos del FBI, mi equipo más fiable en las operaciones de alto riesgo. Se acercaron con pasos decididos, deteniéndose a una distancia respetuosa de donde Nathan y yo estábamos frente a mi familia, que todavía parecía incapaz de reaccionar. Directora Campbell, dijo Sofía, formalmente, usando mi título oficial por primera vez delante de todos. Disculpe la interrupción, pero hay una situación que requiere su atención inmediata. El título quedó suspendido en el aire por un instante antes de que empezaran los susurros entre los invitados. ¿Directora? ¿Dijo directora Campbell? ¿De qué departamento? Preguntó alguien, con voz temblorosa y un brillo de incredulidad en los ojos. La confusión de mi padre era casi cómica, pero su rostro también mostraba miedo ahora. ¿De directora de qué?, balbuceó, sin poder completar la frase. Nathan esbozó una sonrisa afilada como cuchilla, disfrutando el momento. Su hija, dijo con voz firme, mirando directamente a mi padre y dejando que cada palabra calara hondo, es la subdirectora más joven en la historia de las operaciones de contrainteligencia del FBI, señor Campbell. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de todos se abrieron de par en par. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas, susurrando entre ellos. Mi padre quedó completamente inmóvil, incapaz de articular palabra. Su autoridad de toda la vida se había evaporado en segundos, reemplazada por una mezcla de incredulidad y temor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un extraño alivio. No solo estaba de pie junto a Nathan, segura y protegida, sino que ahora mi verdadero yo, la Meredith que había trabajado y luchado en silencio durante años, estaba frente a toda mi familia. Con el poder y la validación que siempre merecí. Nathan apretó suavemente mi mano, y yo le devolví la mirada. Sin palabras, ambos entendimos lo que había sucedido. No se trataba solo de la humillación de mi padre en la fuente ni de la sorpresa de la familia, sino del momento exacto en que mi vida dejó de estar definida por sus juicios y finalmente comenzó a ser reconocida por su verdadero valor. Su trabajo ha salvado incontables vidas estadounidenses y le ha valido el mayor nivel de autorización posible. Esa frase cayó como una bomba en la sala. Más jadeos, más susurros. Vi a mi madre palidecer, como si la noticia le hubiera arrebatado el aire. Sus manos buscaron el respaldo de una silla para sostenerse. Allison dio un paso al frente, pero su brillo nupcial se había transformado en una mezcla de confusión y un horror que apenas comenzaba a entender. «Que eso es imposible», balbuceó, tratando de recomponer el discurso que tenía ensayado para la velada. «Meredith es solo», titubeó, sin encontrar la etiqueta que la justificara. Yo me incliné un poco, cerca de Nathan, y hablé despacio, cada palabra medida. «¿Solo qué, Allison? ¿Solo tu hermana mayor decepcionante? ¿Solo el chivo expiatorio de la familia? ¿Solo la eterna fracasada?» Su boca quedó abierta. No tuvo respuesta. Las palabras le faltaron. Por primera vez la armadura que la protegía se mostró vacía. «La Meredith Campbell que yo conozco», intervino Nathan, y su voz llenó el salón con una claridad que dejó todo más nítido aún, «es brillante, valiente y formidable. Tiene el respeto de agentes de campo curtidos y de funcionarios en Washington por igual. Toma decisiones todos los días que afectan la seguridad nacional.
Se giró para mirar a mi padre con una calma que era, de algún modo, más cortante que la ira. Por alguna razón inexplicable, continuó, ella todavía se preocupó lo suficiente por su aprobación como para venir a esta boda, sabiendo exactamente cómo la tratarían. Vi a mi padre desdibujarse en segundos. 10 años se le notaron en el rostro en menos de 5 minutos. El hombre que toda la vida había usado la confianza y la prepotencia como armadura se desvanecía, quedando en su lugar un señor mayor, confundido, tratando de encajar la nueva escena con la vieja historia que había contado sobre su hija. Por primera vez su voz sonó pequeña. ¿Por qué no nos lo dijiste? Y preguntó, casi como un ruego. ¿Habrían creído? Respondí con calma. ¿O habrían encontrado la forma de minimizarlo también? Su silencio respondió por él, no habría creído, habrían reducido, rechazado, buscado el modo de que todo pareciera menos. Eso era lo que había aprendido desde niña. En ese instante Marcus se acercó con paso eficiente, sosteniendo una tablet segura. Su expresión era profesional, pero había un brillo de tensión en sus ojos que delataba urgencia. Directora, dijo, disculpe la interrupción, pero hay una situación que requiere su autorización inmediata. Tomé la tablet, revisé la información con la rapidez de quien está acostumbrada a procesar datos críticos en segundos. Un mapa, unos nombres, una franja horaria, opciones de acción. La sala seguía en silencio, como si el mundo se hubiera reducido a ese rectángulo de vidrio y las letras que aparecían en la pantalla. Mi trabajo seguía siendo mi verdad. No importaba si mi padre no había sabido, si mi madre no quería saber o si mi hermana se negaba a aceptar lo evidente. Había vidas en juego, protocolos que no podían esperar al drama familiar. Tomé una decisión con la misma determinación con la que años atrás había tomado decisiones en salas oscuras y en aviones que cruzaban fronteras. Procedan con la opción 2, dije con voz firme, sin titubear. Aumenten la vigilancia sobre el objetivo secundario. Necesito el informe completo en 20 minutos. Sí, señora, respondió Marcus, aceptando la tablet con un gesto exacto y volviendo al modo operativo. Mientras él se apartaba, la gente en la sala había comenzado a murmurar otra vez, pero ahora con un tono distinto, admiración contenida. Esa mezcla de sorpresa y respeto que no se compra en fiestas ni en contraseñas de familia. Nathan entrelazó los dedos con los míos por un instante. No hacía falta decir nada, su apretón decía lo que nuestras palabras ya habían declarado, mi vida no iba a caber más en las etiquetas que me habían puesto. Miré a mi familia. Vi el desconcierto en mi padre, la incredulidad en mi madre, la mezcla de rabia y pena en Allison. Pero sobre todo vi que, justo en ese preciso momento, la narrativa cambió. Ya no era la niña que se encogía, era la mujer que hacía que la gente que la subestimaba considerara por primera vez que se habían equivocado. Y mientras Marcus y Sofía se retiraban a dar seguimiento, y Nathan me acompañaba con la naturalidad de quien es parte de mi vida, supe que la noche había tomado un rumbo irreversible. Lo que había sido una humillación minutos atrás, ahora se transformaba en un punto de inflexión, la presentación pública de quién era yo, más allá de chismes y prejuicios, con la autoridad y la responsabilidad que me correspondían. El intercambio profesional entre Nathan y yo había sucedido en segundos, apenas un parpadeo, pero su impacto en la sala fue sísmico. No era actuación, no era una farsa elaborada. Esto era poder real, responsabilidad real, y yo lo manejaba con una confianza que parecía casual, pero que estaba construida sobre años de disciplina y experiencia. Cada mirada, cada palabra, cada gesto transmitía algo que mi familia jamás había visto, que yo no era una niña a la que se podía humillar o ignorar, sino una mujer con control absoluto sobre su vida y su mundo. Nathan revisó su reloj con rapidez, profesional y eficiente. Debemos irnos, dijo. El helicóptero nos espera y el equipo de Tokio ya está listo para la videoconferencia a las 9. Asentí con la cabeza y, por un instante, me detuve a mirar a mi familia atónita, una última vez antes de salir. Mis labios pronunciaron cada palabra con cuidado, sin rastro de ira, solo con claridad. Felicidades por tu boda, Allison. Te deseo a ti y a Bradford toda la felicidad del mundo. Mi hermana parecía incapaz de hablar, como si las palabras se le hubieran secado en la garganta. Bradford, por su parte, mostró algo de dignidad,
dio un paso al frente y ofreció su mano a Nathan. Es un honor conocerlo, señor Reed, dijo con sinceridad, y a usted también, directora Campbell. Espero que en el futuro tengamos oportunidad de conocernos mejor. Su honestidad fue inesperada, casi conmovedora, y yo le estreché la mano con calidez. Me encantaría, Bradford, respondí. Mis padres permanecían paralizados, atrapados en un silencio que parecía eterno. Décadas de su narrativa cuidadosamente construida, de sus expectativas, mentiras y prejuicios, se habían desplomado a su alrededor en cuestión de minutos. Nathan se dirigió a ellos con perfecta cortesía. Señor y señora Campbell, dijo, gracias por la invitación. Lamento de nuevo haberme perdido la ceremonia. Mi padre finalmente encontró voz, aunque temblorosa. Meredith, espera, necesitamos hablar de esto. Somos tus padres. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Pero su intento de reconstruir la historia, de rescatar su versión de los hechos, simplemente no funcionó. Hoy ya no. Ah, no, papá, respondí con suavidad. Nunca lo han estado. Pero está bien. Ya no necesito que estén orgullosos de mí. Con eso, Nathan y yo nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida del salón, y mi equipo de seguridad se colocó a nuestro alrededor como una formación perfectamente coordinada. Detrás de nosotros, los murmullos se transformaron en exclamaciones claras y fuertes, en conversaciones llenas de incredulidad y sorpresa. La familia Campbell nunca volvería a ser la misma, y yo tampoco. El helicóptero negro y elegante esperaba en el helipuerto del Fairmont, en la azotea, sus aspas girando perezosamente al empezar a entrar en acción. Mientras nos acercábamos, flanqueados por la seguridad, sentí una ligereza extraña, liberadora. Décadas de cargas familiares parecían haberse quedado atrás, flotando en ese salón de baile junto con las ilusiones destrozadas de mis padres. Por primera vez en años, no llevaba nada de peso sobre mis hombros que no fuera la certeza de quién era y de a quién pertenecía mi lealtad, a mí misma y a mi vida. Subimos al helicóptero, el viento golpeando mi rostro mientras me acomodaba junto a Nathan. Las luces de la ciudad brillaban debajo, pequeñas y distantes, como si los problemas y las críticas de toda una vida se hubieran reducido a meros puntos en un mapa que ya no tenía poder sobre mí. «Listos para despegar», dijo Nathan, mirando hacia la cabina de pilotaje. Asentí, con el corazón latiendo fuerte, pero con una paz que hacía años no sentía. Todo había cambiado en un solo instante, mi familia, mi pasado, incluso la percepción que ellos tenían de mí. La noche se abría ante nosotros, brillante y prometedora, y yo por fin podía respirar sin miedo ni expectativa ajena, solo con la certeza de que mi vida era mía, auténtica, indomable. ¿Estás bien?, preguntó Nathan, acercando su boca a mi oído para que pudiera escuchar por encima del ruido creciente de las aspas del helicóptero. Sorprendentemente, sí, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mejor que bien. Antes de que pudiéramos abordar, Sofía apareció corriendo, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación que inmediatamente captó mi atención. Directora, dijo, con voz firme pero urgente, hay un desarrollo inesperado. El embajador está solicitando su presencia en la embajada de inmediato. El paquete de vigilancia ha detectado señales anómalas. Intercambié una mirada rápida con Nathan. Esto no estaba en nuestro plan para la noche. ¿Real o algún tipo de performance artístico?, me pregunté en voz baja. ¿Real?, susurró Nathan, evaluando la situación con sus ojos intensos. Desafortunadamente, sí, respondió Sofía. Marcus ya está coordinando con el equipo de campo. Es un asunto con límite de tiempo. Asentí con firmeza, dejando atrás cualquier resto de distracción o emoción personal. Cambié completamente a modo profesional. Redirige el helicóptero hacia la embajada, ordené con calma, pero con autoridad. Alerten al equipo de analistas de turno. Quiero un informe completo en cuanto lleguemos. Y ya está hecho, directora, confirmó Sofía, con precisión militar. Nathan tocó mi brazo con suavidad. Ve. Te encontraré allí. Era increíble cómo funcionaba nuestra relación en situaciones así. 2 carreras de alto nivel,
donde los planes personales a veces chocaban con responsabilidades profesionales, y aún así nos apoyábamos mutuamente en lugar de resentirnos. Cada emergencia era solo un ajuste en nuestra rutina compartida, un recordatorio silencioso de la fuerza que teníamos juntos. Nos dirigimos de nuevo hacia la puerta de acceso al techo, planeando descender y salir por la entrada privada de seguridad del hotel, cuando encontramos nuestro camino bloqueado. Allí estaba mi madre, ligeramente jadeante, como si hubiera subido varias escaleras a toda prisa. Su peinado perfecto se había desordenado un poco y, aunque su maquillaje seguía impecable, no podía ocultar la palidez de su rostro ni la tensión de sus ojos. Meredith, dijo, con la voz extrañamente incierta, como si por primera vez no tuviera un guión preparado. No puedes simplemente irte así. Necesitamos hablar. Miré de reojo a Sofía, quien asintió discretamente y dio un paso atrás, dejándonos un momento de privacidad en el techo, lejos del bullicio del helicóptero y de las miradas curiosas que aún rondaban por abajo. Tengo una emergencia de trabajo, madre, dije, manteniendo mi voz firme y controlada. La seguridad nacional no espera a reconciliaciones familiares. Seguridad nacional, repitió ella, pronunciando las palabras como si las saboreara por primera vez. Pude ver la confusión en su rostro. Su mundo, construido sobre la ilusión de que yo siempre sería la hija frágil, dependiente y subordinada, empezaba a desmoronarse. Cada palabra que decía me recordaba que por fin estaba viviendo mi vida en mis propios términos, y que no había espacio para los intentos de manipulación o control. Nathan me sostuvo del brazo con firmeza, dándome un apoyo silencioso y recordándome que no estaba sola. Mientras tanto, mi madre permanecía allí, tratando de procesar que su hija, la perpetua decepción de la familia Campbell, no solo era capaz de tomar decisiones que afectaban la seguridad de todo un país, sino que además era inquebrantable, decidida y completamente independiente. Por un momento, la tensión en el aire era casi tangible. El ruido del helicóptero parecía lejano, eclipsado por la intensidad del momento. Yo respiré hondo, sintiendo que cada segundo me afirmaba aún más en mi propia verdad. Madre, dije suavemente, pero con firmeza, no hay tiempo para esto ahora. Otra vez, la seguridad nacional no espera, y yo tampoco voy a retrasarme por discusiones que no cambian nada. Con eso, Nathan y yo nos dirigimos hacia el helicóptero, avanzando con determinación mientras mi madre se quedaba atrás, observando cómo su hija finalmente se apartaba de todo lo que alguna vez había tratado de controlarla. Cada paso hacia el avión era un paso más lejos del pasado, de la humillación, de los intentos de invalidarme, y un paso más cerca de la vida que siempre había merecido. Realmente eres lo que decían, dijo mi madre, con un hilo de voz, mezclando incredulidad con ese tono siempre crítico que había marcado mi vida. Directora en el FBI, continuó, tartamudeando un poco, subdirectora de operaciones de contrainteligencia. Todo confirmado desde hace 18 meses. Antes de eso, fuiste asistente de directora durante 3 años. Pude ver cómo su mente luchaba por integrar esa información con la imagen que había construido de mí durante toda la vida, la hija que nunca alcanzaba sus expectativas, la que siempre estaba quedándose atrás frente a Allison. Pero, ¿por qué tanto secreto?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué no nos lo dijiste? Hubiéramos estado orgullosos. La terminé por ella, con voz tranquila, firme pero sin enojo. ¿De verdad hubieran estado orgullosos? ¿O habrían encontrado la manera de minimizarlo? ¿De compararlo desfavorablemente con los logros de Allison? ¿De insinuar que conseguí mi puesto gracias a conexiones y no por mérito propio? Su reacción fue inmediata, un leve sobresalto, un parpadeo nervioso. Su gesto me confirmó que había dado justo en el clavo. Luego vino la parte que esperaba, la que parecía que más le pesaba, el matrimonio. Y el matrimonio, dijo, enfatizando cada palabra. 3 años, y nunca se te ocurrió mencionar que te habías casado con uno de los hombres más ricos del país. Noté cómo sus palabras subrayaban la riqueza de Nathan más que cualquiera de sus otras cualidades, su inteligencia, su ética, su respeto por mí. Para ella, incluso ahora, el estatus seguía siendo lo más importante. Nuestro matrimonio es privado por varias razones, expliqué con paciencia, tratando de que entendiera, aunque sabía que sería difícil. La posición de Nathan lo hace un blanco potencial.
Mi puesto implica trabajo clasificado. Y, sinceramente, quería algo en mi vida que no estuviera sujeto a las críticas constantes de la familia Campbell. El piloto del helicóptero dio la señal de que debíamos despegar. El tiempo se estaba agotando. Y tengo que irme, dije, con calma pero sin apartar la mirada de ella. Hay una situación de seguridad nacional en desarrollo y no podemos perder ni un minuto. ¿O vas a regresar?, preguntó, y por primera vez en mi vida adulta escuché incertidumbre genuina en su voz, un resquicio de vulnerabilidad que nunca antes me había mostrado. ¿A hablar con nosotros?, continuó, tratando de encontrar un punto de conexión que parecía desconocer hasta ahora. ¿A que la familia te conozca? La pregunta me sorprendió. Estudié su rostro, buscando a la madre manipuladora que había conocido toda mi vida, aquella que siempre buscaba controlar y juzgar. Pero lo que vi fue distinto: confusión, dolor, y quizá el inicio de un entendimiento tardío de todo lo que se había perdido. Madre, dije suavemente, con un hilo de voz firme pero lleno de autoridad, no puedo quedarme ahora. No porque no quiera hablar, sino porque lo que está en juego es mucho más grande que cualquier conversación familiar. Nathan apretó suavemente mi brazo, recordándome que no estaba sola. Me giré hacia él y asentí, confiando plenamente en que él comprendería la mezcla de emociones que llevaba conmigo: orgullo, alivio y, por fin, una sensación de libertad que no había sentido jamás. Lo entiendo, respondió él, con esa calma que siempre tenía y que me anclaba en medio de cualquier tormenta. Vamos. Di un último vistazo a mi madre, tratando de transmitir sin palabras todo lo que había aprendido en años de experiencias, de decisiones difíciles y de vida propia, que no necesitaba su aprobación. Que no volvería a permitir que sus expectativas definieran mi valor. Quizá algún día lo entiendas, susurré para mí misma, mientras ascendíamos hacia el helicóptero, dejando atrás la confusión, las preguntas y el pasado. Pero hoy, por primera vez, estoy viviendo mi vida como yo quiero. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo el peso de cada palabra mientras hablábamos en la terraza del helicóptero, sobre la ciudad iluminada. Depende de si realmente quieres conocer a la verdadera yo o solo la versión exitosa que ahora cumple con tus estándares. Mi madre no tuvo respuesta inmediata. Sus labios se entreabrieron, como buscando algo que decir, pero nada salió. Piénsalo, sugerí, manteniendo la calma pero dejando que cada palabra calara. Piensa de verdad si quieres una relación basada en quién soy realmente, y no en quien siempre has querido que sea. Di unos pasos hacia la puerta del helicóptero, lista para subir, para dejar atrás años de expectativas y juicios, pero su voz me detuvo una vez más baja esta vez, casi un susurro. Tu padre nunca lo admitiría, dijo con un tono extraño, casi vulnerable. Pero hoy se equivocó. Lo que hizo fue imperdonable. No era una disculpa completa, ni mucho menos, pero era más reconocimiento del que jamás había recibido de ella. Un reconocimiento de que lo que había pasado en la boda no estaba bien, que me habían tratado injustamente, y que, aunque no lo dijera abiertamente, entendía el daño. Y gracias por decir eso, respondí, con voz firme, aunque con un leve matiz de alivio. Ahora debo irme. Nathan me tomó del brazo con suavidad y juntos subimos al helicóptero. Mientras me acomodaba en el asiento y miraba hacia atrás, vi a mi madre todavía allí, en la terraza, una figura encogida contra el inmenso cielo de Boston, diminuta comparada con la ciudad que se extendía ante nosotros. Por primera vez, la vi no como la matriarca intimidante que había dominado mi infancia, sino como una mujer que había construido toda su identidad alrededor de apariencias, estatus y control social. Y que ahora enfrentaba el colapso de todas esas ilusiones cuidadosamente mantenidas. Sentí un punzón inesperado de algo parecido a la compasión, un instante de humanidad que no había sentido hacia ella en años. Mientras tanto, la situación en la embajada resultó ser legítima, pero completamente manejable. Comunicaciones encriptadas habían detectado una posible brecha de seguridad. Y mi equipo la contuvo de manera eficiente en menos de 2 horas. Por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Para las 11 de la noche, Nathan y yo estábamos finalmente solos en nuestro penthouse, con vistas al río Charles. La ciudad brillaba a nuestros pies, las luces reflejándose en el agua como un tapiz de patrones parpadeantes y danzantes. Vaya boda, dijo él,
aflojándose la corbata mientras caminábamos por la terraza. Y no era exactamente como planeaba presentarte a la familia, admití, quitándome los zapatos y dejando que los pies descansaran sobre el mármol frío. La verdad, creo que salió bastante bien, dijo, esbozando una ligera sonrisa, esa sonrisa que siempre lograba hacerme sentir segura y comprendida. La expresión en el rostro de tu padre cuando Marcus te llamó directora valió toda la entrada. No pude evitar reír, a pesar de todo. Una risa que mezclaba alivio, diversión y la sensación de que finalmente, después de tantos años, había roto con todas las cadenas de expectativas familiares que me habían mantenido pequeña. Me recosté contra la baranda de la terraza, el viento fresco de la noche jugando con mi cabello, y sentí por primera vez en mucho tiempo que podía simplemente ser yo misma. La ciudad seguía su ritmo abajo, pero yo estaba tranquila, protegida, y completamente en paz. Nathan tomó mi mano, y por un momento, no hubo bodas, ni familia, ni expectativas, solo nosotros, la ciudad y la sensación de que, finalmente, habíamos dejado atrás el pasado. Y sabes, dije, apoyando la cabeza en su hombro, creo que hoy entendí algo importante. No necesito su aprobación. Nunca más. Él me abrazó, y por primera vez, no hubo nada que quisiera cambiar ni ocultar. Solo la certeza de que, pase lo que pase, ahora la historia la escribo yo. Eso fue bastante satisfactorio, dijo Nathan con una sonrisa mientras se recostaba un poco contra la baranda de la terraza. Tu madre te siguió hasta el techo. Eso me parece significativo. No estoy segura de qué significa todavía, respondí, sintiendo como la brisa de la noche movía mi cabello. Honestamente, 32 años de patrones familiares no cambian en una sola tarde. No, coincidió él, tomando mi mano y entrelazando los dedos. Pero a veces, las revelaciones pueden abrir una puerta para el cambio. Me atrajo suavemente hacia él, y apoyé la cabeza en su hombro. Era extraño y hermoso, la sensación de no tener que probar nada a nadie más que a nosotros mismos. Lo que decidas sobre tu familia, estoy contigo, dijo con voz firme pero cálida. Si quieres intentar una reconciliación, te apoyaré. Si quieres mantener distancia, también te apoyaré. Era lo que se sentía el amor real. No la aprobación condicional que había buscado durante décadas de mi familia, sino un apoyo incondicional sin importar las decisiones que tomara. Sentí una tranquilidad extraña, casi como si, por primera vez, pudiera respirar sin miedo a críticas o juicios. ¿Y viste la cara de Bradford cuando se dio cuenta de quién eras? Pregunté, cambiando un poco de tema mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en mi rostro. Creo que estaba mentalmente calculando cómo lograr que invirtieras en su fondo de cobertura, respondió Nathan entre risas. Parecía el único decente de toda la reunión familiar. Reconoció inmediatamente mi título y mostró el respeto adecuado, sin pretensiones, sin intentar impresionarnos. Eso también lo noté, admití, dejando escapar una risa suave. Tal vez Allison hizo una mejor elección de la que le di crédito. Mi teléfono vibró en ese momento. Esperaba que fuera un mensaje relacionado con el trabajo, pero al mirar, vi el nombre de mi prima Emma. Sonreí un poco mientras abría el mensaje. OMG, la familia está en completo colapso después de que te fuiste. Tu papá sigue diciendo que debe haber un error. Tu mamá está extrañamente callada. Allison se ha encerrado en la suite nupcial. Además, googleé a tu esposo y, holy crap. Además, lo siento por cómo te trataron como basura todos estos años. Algún día tomamos algo. Firmado, tu nueva prima favorita. Mostré el mensaje a Nathan, quien levantó una ceja y sonrió de medio lado. ¿Mi nueva prima favorita? Y dijo divertido. Sí, respondí con una sonrisa. Fue amable conmigo después del incidente de la fuente. Realmente entendió lo que significó para mí. Nathan me abrazó de nuevo, y esta vez dejé que el cansancio y la adrenalina del día desaparecieran entre su abrazo. Todo parecía menos pesado, menos urgente. La ciudad brillaba bajo nosotros, y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Sabes? Le dije, casi para mí misma. Por primera vez, no tengo miedo de ser yo misma. No tengo que maquillar mis emociones, no tengo que esconder quién soy.
Nada de lo que digan o hagan importa tanto como nuestra vida juntos. Él acarició mi brazo suavemente y susurró. Y nunca volverá a importar. Lo que hagas, lo que decidas, yo estaré contigo. Siempre. Una sensación de paz me inundó. Después de todo lo vivido, después de años de decepciones familiares, humillaciones y expectativas imposibles, finalmente sentí que tenía un lugar seguro. Y no era un lugar físico, ni un título, ni un reconocimiento social, era Nathan, nuestro hogar juntos, y la certeza de que ya no necesitaba la aprobación de nadie más. Volví a mirar el horizonte de Boston, las luces del río reflejándose como miles de diminutas estrellas. En ese momento, todo el pasado quedó atrás, y por primera vez en mucho tiempo, pude imaginar un futuro solo nuestro, lejos de las sombras familiares, donde cada elección era solo mía y de nadie más. Y mientras la brisa nocturna acariciaba mi rostro, pensé que, quizá, después de todo, lo más importante no era ganar la aprobación de los demás, sino finalmente aprender a aprobarme a mí misma. Te lo expliqué antes de que llegaras, dije mientras nos acomodábamos en la sala. Me ofreció un vestido de repuesto, me ayudó a evitar la multitud. Fue un pequeño acto de bondad, pero destacó. A veces los aliados vienen de lugares inesperados. Nathan me observaba, con esa mirada tranquila que parecía entender más de lo que decía. Durante la siguiente hora, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de familiares que nunca antes se habían tomado la molestia de llamarme. Parientes lejanos recordaron de repente mi cumpleaños. Segundos primos preguntaban si podíamos ir a comer algún día. Incluso mi padre envió un mensaje formal, rígido y cortante, diciendo que deberíamos discutir los desarrollos recientes a la brevedad posible. Silencié el teléfono y lo dejé a un lado. Que esos mensajes pueden esperar, le dije a Nathan mientras nos preparábamos para dormir. No me están buscando a mí. Me están buscando a la directora Campbell, esposa del multimillonario Nathan Reed, no a la persona que realmente soy. Él asintió lentamente. ¿Te sorprende?, preguntó con suavidad. No, admití, pero sí aclara muchas cosas. Mientras me dejaba arrullar por el sueño, envuelta en la seguridad de nuestra casa, me di cuenta de algo importante. Los eventos del día no me habían dado una familia, porque en realidad siempre la tuve. Nathan, mi equipo de confianza en la agencia, amigos que me valoraban por quien soy realmente, esa era mi familia elegida, la que yo había construido, y no la que me tocó al nacer. Descubrir eso hizo toda la diferencia. 3 semanas después de la boda de mi hermana, Nathan y yo nos encontrábamos en nuestro rincón favorito del Thinking Cap Café en Newberry Street. A pesar de nuestra combinación de riqueza, estatus y responsabilidades, disfrutábamos estos momentos de normalidad. Un buen café, una conversación tranquila, observar a la gente pasar, un lugar donde nadie nos reconocía inmediatamente. Tu madre volvió a llamar ayer, dijo Nathan, removiendo su americano con la cuchara. Esa es la 3ª vez esta semana. Asentí, mirando por la ventana mientras los peatones se apresuraban por la acera. El otoño en Boston había pintado los árboles de Commonwealth Avenue con rojos intensos y dorados brillantes, una explosión de colores que hacía que todo se viera más cálido y tranquilo. Dejó otro mensaje de voz, continuó Nathan. Nos invitó a cenar el domingo. ¿Lo estás considerando? Su tono era neutral, sin presión, sin expectativa. Solo observaba, esperando mi reacción. No estoy segura, respondí, tomando un sorbo de mi café caliente y dejando que el aroma me calmara. No sé si quiero, si vale la pena intentarlo todavía. Nathan me sonrió suavemente y tomó mi mano sobre la mesa. No tienes que decidir nada hoy. Ni mañana. Lo importante es que tú decidas según lo que sientas, no por lo que ellos esperan de ti. Sonreí de regreso, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin la constante presión de expectativas familiares. No tenía que justificar nada, no tenía que ser nada que no quisiera ser. ¿Sabes?, dije mientras miraba hacia la calle, los colores del otoño reflejándose en los vidrios de los edificios. Todo lo que pasó en la boda me hizo darme cuenta de algo. La familia no es quien te da un apellido, ni quien dice que eres importante. La familia verdadera es quien te respeta, quien te apoya y quien te hace sentir que perteneces. Y por primera vez, siento que realmente tengo eso.
Nathan apretó mi mano con firmeza, y en ese momento, rodeados por el aroma del café y el murmullo tranquilo de los clientes del café, entendí que no necesitaban nada más. Ni la aprobación de mis padres, ni la admiración de mis hermanos, ni la validación de mis parientes lejanos. Todo lo que necesitaba ya estaba allí, sentado frente a mí, con su taza de café y su mirada llena de confianza y amor incondicional. Entonces, dijo Nathan, su voz suave, casi un murmullo entre el ruido del café, tomamos este domingo como un día de descanso, y no como un juicio familiar. Sí, respondí, dejando que una pequeña risa escapara de mis labios. Este domingo será solo nuestro. Y quizá, algún día, veré si realmente quiero abrir la puerta a los demás. Pero hoy solo quiero disfrutar esto. El sol del atardecer iluminaba las hojas caídas en la acera, y por un momento todo parecía en calma, perfecto, y completamente nuestro. Parte de mí pensaba que aún mantenían cierta distancia con cuidado, como si todavía estuvieran procesando cómo había sido desplazada del centro de atención familiar. Era como si me observaran desde lejos, evaluando mis movimientos, mis palabras, mi presencia, midiendo cuánto habían cambiado las cosas. Pero hubo momentos breves, tentativos, en los que sentí algo parecido a una conexión genuina, algo que no estaba basado en expectativas o roles antiguos, sino en un intento sincero de comprender y acercarse. Mi padre empezó a hacer preguntas con cuidado, preguntas que demostraban interés real. Me preguntó sobre una iniciativa reciente de ciberseguridad que la empresa de Nathan había implementado para agencias del gobierno. Preguntas técnicas, curiosidad palpable, y por un instante sentí que lo que yo hacía, mi vida y mis decisiones, le importaban más allá de lo superficial. Mi madre, por su parte, sacó una caja polvorienta que había guardado durante años, llena de recuerdos de mi infancia, trofeos de debate, medallas de competencias científicas, certificados académicos. Evidencias de que quizás había notado más de lo que había admitido. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Por primera vez, sentí que detrás de su rigidez y su necesidad de control había rastros de reconocimiento. Lo más sorprendente vino de Allison. Después de la cena, me pidió hablar a solas. Fuimos al jardín donde habíamos jugado de niñas, entre los árboles y el césped que guardaban recuerdos de nuestras risas y peleas. Mi hermana estaba visiblemente incómoda, luchando con palabras que no le salían fáciles. Y no sabía, dijo finalmente, sobre tu trabajo, tu esposo, tu vida. Y nunca preguntaste, le recordé, sin reproche. Ella asintió, mordiendo ligeramente el labio, jugueteando nerviosa con su anillo de bodas. Lo sé, dijo. Creo que me gustaba ser la favorita. Era más fácil no cuestionarlo. Su honestidad me tomó por sorpresa. No había excusas, ni justificaciones, solo una confesión silenciosa de vulnerabilidad. Bradford dice, continuó, todavía nerviosa, que necesita entender por qué se sintió amenazado por tu éxito. Incluso antes de que yo supiera todo esto, gesticulaba vagamente, abarcando mi carrera, mi matrimonio, mi estatus. Piensa que ambos podríamos beneficiarnos de terapia familiar. La miré detenidamente, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. Detrás de su exterior perfecto, vi inseguridad, incertidumbre, y comprendí que incluso ser la niña dorada traía sus propias cargas, expectativas imposibles que la habían moldeado y limitado. Lo consideraré, dije con cuidado. No de inmediato, pero eventualmente. No era perdón exactamente, pero sí una apertura. Una pequeña grieta en los muros de la fortaleza que había construido alrededor de mi corazón en lo que respecta a mi familia. Una rendija por donde podía entrar algo de reconciliación sin comprometer mi propia dignidad. Los meses siguientes trajeron un progreso lento e imperfecto. Las cenas familiares semanales gradualmente se volvieron menos tensas, menos cargadas de silencios incómodos. Mis padres aprendieron a respetar los límites que había establecido. Mi padre comenzó a asistir a terapia de manejo de la ira, al principio a regañadientes, pero luego con un crecimiento visible de conciencia y autoanálisis. Mi madre y yo empezamos a tener salidas tentativas, madres e hija, que a veces terminaban en tensión y otras en risas genuinas que recordaban momentos de nuestra infancia. La sanación nunca fue lineal. Hubo retrocesos, momentos en que los patrones antiguos se imponían de nuevo,
cuando el temperamento de mi padre estallaba o la crítica de mi madre surgía con fuerza. Pero también hubo responsabilidad, algo que nunca había existido antes, un esfuerzo consciente de reconocer daños, de intentar reparar, de mostrar voluntad de cambio. El cambio más profundo, sin embargo, no estaba solo en mi familia, sino en mí misma. Sentí un alivio inesperado, un sentido de poder sobre mi propia vida y mis emociones. Por primera vez no solo existía la posibilidad de reconstruir mi relación con ellos, sino que yo misma me sentía fuerte, completa y en paz con las decisiones que había tomado. No necesitaba la aprobación incondicional de nadie, porque ya había encontrado mi propio respeto y aceptación. Con cada pequeño avance, con cada conversación, con cada gesto de reconocimiento, entendí que la familia podía ser imperfecta y aún así ofrecer momentos de conexión auténtica. Y yo estaba lista para aprovecharlos, sin perderme a mí misma en el proceso. Ya no medía mi valor por la aprobación de ellos. Ya no disminuía mis logros para hacer sentir cómodos a los demás. Ya no aceptaba la falta de respeto como el precio por pertenecer. Aprendí, de la manera más difícil, que mi dignidad no dependía de quienes nunca habían sabido apreciarla. Un año después de aquella famosa boda que todavía parecía un episodio de película para muchos, Nathan y yo organizamos una reunión en nuestra casa. No invitamos solo a la familia inmediata, sino a todas las personas que habían formado parte de mi verdadero sistema de apoyo a lo largo de los años. Mis colegas del FBI, la hermana de Nathan y su familia. Amigos que habían estado a mi lado en los momentos difíciles, Emma y su nuevo novio, incluso algunos miembros lejanos de la familia que habían mostrado un interés genuino y conexión real. Mientras miraba a mi alrededor, viendo a este grupo tan diverso, mezclando a la familia que elegí con la que me tocó de nacimiento, me di cuenta de algo profundo. La familia no es solo cuestión de ADN y compartido. La familia verdadera son las personas que aparecen cuando las necesitas, las que te ven con claridad y te aman de todos modos, las que celebran tus logros sin celos y te apoyan en tus fracasos sin juzgarte. A veces estas personas son parientes de sangre. A veces no. La magia ocurre cuando dejas de forzar conexiones donde no existen naturalmente y, en cambio, nutres las relaciones que te brindan alegría y crecimiento mutuo. Estaba parada en nuestra cocina, preparando los postres para sacar a la mesa, cuando sentí los brazos de Nathan rodearme por detrás. ¿Feliz?, me preguntó simplemente. Me recargué en su abrazo, sintiendo su calor y seguridad, y observé a través del marco de la puerta. Vi a mi padre conversando animadamente con Marcus sobre técnicas de pesca, mi madre mostrando fotos a Emma en su teléfono, y la risa musical de Allison estallando por algo que Bradford había dicho. Todo era imperfecto, todavía complicado, pero real de una manera que nunca había sido antes. Sí, respondí con sinceridad. Sí, lo soy. Ese día entendí algo más, la paz no viene de cambiar a los demás, sino de decidir cómo permitimos que nos traten y a quién dejamos entrar en nuestro mundo. A veces la sanación implica poner límites firmes, decir esto no lo acepto más y alejarse de lo tóxico, aunque sea familia de sangre. Y otras veces significa construir la familia que realmente quieres, esas personas que eligen amarte de manera auténtica y constante. Si estás viendo esto y has luchado con dinámicas familiares tóxicas, quiero que sepas algo importante. Tu valor no está determinado por quienes no pudieron verlo. Establecer límites no es egoísta, es necesario para sanar. Y, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es crear distancia hasta que ocurra un cambio genuino. ¿Has experimentado sanación en tus relaciones familiares después de establecer límites claros? ¿O has encontrado paz creando tu propia familia elegida? Comparte tus historias en los comentarios. Tu experiencia podría ser justo lo que otra persona necesita escuchar hoy. No olvides darle like y suscribirte si esto resonó contigo. Y gracias por ser parte de esta comunidad de apoyo donde compartimos nuestros caminos de sanación, crecimiento y amor propio. Aquí aprendemos que la familia no siempre viene en la forma que esperamos, pero que la podemos construir, paso a paso, con amor, respeto y autenticidad. Con el tiempo, aprendí que la vida no se mide por la aprobación de otros, ni por las expectativas que alguien más impone. Aprendí que cada elección, cada límite, cada decisión de alejarme de lo tóxico y rodearme de quienes realmente me valoran, construye la vida que merezco. 3 años después de aquella boda que parecía un desastre,
Nathan y yo nos encontrábamos en nuestra terraza, viendo cómo el sol se escondía detrás de los edificios de Boston. Los colores del atardecer se reflejaban en el río Charles, dibujando líneas doradas y rojas que parecían bailar sobre el agua. Yo estaba descalza, recargada en la barandilla, con la brisa jugando entre mis cabellos. Nathan me abrazaba por detrás, y sentí esa mezcla de tranquilidad y poder que solo él me hacía sentir, segura, fuerte y querida. «Mira todo esto», dijo Nathan señalando la ciudad. Nunca pensé que podríamos tener un momento así de simple, después de todo lo que ha pasado. Simple, y perfecto a nuestra manera, respondí, apoyando mi cabeza en su pecho. Desde aquel día en la boda, nada volvió a ser igual. Mi familia había empezado a cambiar, lentamente, a su manera. Mi padre todavía luchaba con su orgullo, pero había comenzado a asistir a terapia y, aunque a regañadientes, aprendía a escuchar. Mi madre, por primera vez en décadas, me veía como alguien completo y valioso, no solo como una extensión de su propio orgullo. Allison y Bradford también encontraron su lugar, aprendiendo que la felicidad familiar no siempre depende de la perfección o de competir, sino de aceptar la vida con sus giros inesperados. Y yo finalmente entendí que mi verdadero hogar siempre había estado donde Nathan estaba, donde mi equipo del FBI estaba, donde mis amigos y mis aliados me valoraban por lo que era, no por lo que alguien esperaba que fuera. Mi familia elegida se convirtió en mi fuerza, en mi refugio y en mi alegría diaria. Recuerdo una noche, meses después, cuando organizamos una cena en nuestra casa. Habíamos invitado a amigos, colegas y algunos familiares que realmente se habían ganado un lugar en mi vida. La risa llenaba cada rincón. Emma contaba anécdotas divertidas, Nathan me miraba con esa sonrisa que siempre me hacía sentir invencible, y hasta mi padre se rió sinceramente de un comentario sobre su primer bote de pesca. Mi madre, todavía torpe al principio, comenzó a aprender que no siempre podía controlar todo, y que dejarme ser yo misma era, de alguna manera, un regalo que también le daba paz a ella. En ese momento, mientras servíamos postre y todos conversaban animadamente, comprendí algo fundamental: no hay nada más poderoso que elegir tu propia vida, tu propio amor, tu propia familia. No importa cuán lejos estés de quienes te hicieron daño, ni cuánto tiempo haya pasado sintiendo que nunca sería suficiente. Siempre puedes construir algo real, algo auténtico, algo que te llene de orgullo y felicidad. Esa noche, mientras veía a Nathan conversar con mis amigos y sentirme completamente integrada en la vida que había elegido, entendí que la verdadera victoria no era demostrarles nada a mis padres, ni callar sus críticas, ni siquiera mostrarles todo lo que había logrado. La verdadera victoria era vivir con integridad, rodearme de quienes me respetan, y finalmente ser dueña de mi propia historia. Porque al final, Meredith Campbell ya no era la hija que buscaba aprobación constante, ni la hermana que temía desentonar, ni la mujer que se escondía para no incomodar. Era una mujer completa, con voz propia, con amor propio, con un hombre que la valoraba y una familia elegida que la sostenía en cada paso. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban como promesas de un futuro lleno de posibilidades, supe que no necesitaba la validación de nadie más. Porque el amor verdadero, la familia verdadera y la paz verdadera, se construyen, se eligen, y se viven día a día. Y yo, por primera vez, lo estaba haciendo. La vida seguía, inevitable, hermosa y compleja. Pero yo caminaba por ella con la frente en alto, la confianza intacta y la certeza de que, al fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Mi lugar donde podía ser yo, completa, libre y feliz. Y si alguien alguna vez duda de su valor, quiero que recuerde esto: no necesitas la aprobación de quienes no te ven. Tu familia elegida, tus aliados, tus amigos y el amor que tú mismo eliges recibir, son los que hacen que la vida valga cada paso. Y cuando eliges a tu gente, eliges la felicidad. Porque al final del día, lo que realmente importa es quién decide quedarse contigo, y quién decide amarte de verdad, tal como eres.